Dejando, dejando atrás las cartas o sea, las cartas de Pablo, ¿cierto? Vamos a hablar de las cartas católicas, ¿ya? Y cierto, o sea, el Seba nos recordaba que las cartas católicas son estas cartas universales. Recordemos que la palabra católico significa universal. Y hablamos de epístolas, que son cartas. Se trata de 7 cartas escritas por autores judío-cristianos, que van dirigidas a todas las comunidades cristianas. De ahí su nombre católica, que significa universales. Si hablamos de autores judío-cristianos, posiblemente no hayan sido escritas por el nombre que se le ha puesto. Por ejemplo, a lo mejor no fue escrita directamente por Pedro o por Judas, pero sí seguramente fueron escritos por sus discípulos, ¿cierto? Por aquellos que estuvieron con él, por aquellos que vivieron la fe con él y aquellos que reconocieron la presencia de Jesús a través de la predicación de ellos. Tenemos las cartas de Santiago, que es un escrito de carácter sapiencial, ¿cierto? De este carácter de la sabiduría, en el que se combate fuertemente a una fe que no se traduzca en solidaridad con los pobres, ¿cierto? De hecho, perdón, Santiago dice en su carta, ¿cierto? Nos reconocerán por cómo se aman, ¿ya? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano que está a tu lado? Entonces, todas estas cosas que hemos escuchado muchas veces que nos resuenan, que no sabemos dónde vienen, están de la carta de Santiago, ¿cierto? Los reconocerán porque se aman. Entonces, Santiago tiene esta característica. Probablemente la escribió Santiago, el hermano del Señor, que no es el de los 12, quien gobernó la comunidad de Jerusalén entre el año 41 y el 62. Por lo tanto, vendría a ser el obispo que quedó en Jerusalén en ese momento. Se debate mucho la fecha de composición de esta carta. Algunos la ubican en el año 60 y otros en los años 80. La carta de Santiago tiene un contenido específico, como decimos. A lo largo de la carta encontramos comportamiento ante la prueba, ¿ya? Y ahí están los textos bíblicos. El escuchar la palabra y ponerla por obra, ¿cierto? Escuchar la palabra y ponerla por obra. La parcialidad con los pobres y los ricos. La fe y las obras, ¿cierto? Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras con mi fe. La intemperancia en el hablar. La verdadera y la falsa sabiduría, ¿cierto? Paz y no discordia. La advertencia a los ricos, ¿cierto? Consejos diversos, exhortaciones finales, ¿ya? Es un texto muy rico en sabiduría, en conocimiento, que de alguna manera tiene una meditación importante de un encuentro con Jesús. Recordemos que todo esto se escribe en ese sentido, sobre todo después de lo hecho, lo escrito que vamos a encontrar tienen esa particularidad, que están escritos en esta reflexión de Jesús, ¿ya? En este encontrarse con Jesús, en lo cotidiano propiamente tal, obvio, pero en este encuentro con Jesús. En palabras de hoy diríamos, como nos dijo el Papa en Maipú, ¿cierto? El Papa Francisco, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Como nos decía Alberto Hurtado. Y en este sentido fueron escritos con esa interpretación, yo creo, con ese sentido. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y en ese sentido está esta reflexión de Jesús. La primera carta de Pedro, ¿cierto? Se discute si fue escrita por Pedro, como les dije, o por un cristiano anónimo que usa su autoridad o alguien de su comunidad. En el primer caso estaría escrita antes de la muerte del apóstol, en el año 64. En el segundo caso sería de la década del 70. Busca animar a comunidades rurales de Asia Menor que comenzaban a sufrir persecuciones. ¿Ya? Aquí vemos todo este tema de la persecución, de la diáspora, como les decía, que se empiezan a dispersar los cristianos y empiezan a evangelizar. Dentro del contenido, ¿cierto? Encontramos que no es fácil hacer un esquema de esta carta, ¿ya? Algunos conciben fundamentalmente esta carta como una homilía bautismal. Interesante. Podemos ya hablar de un aspecto litúrgico de las primeras comunidades. En todo caso, las ideas fundamentales que se desarrollan son las siguientes. Una invitación a la santidad como exigencia de la nueva vida del cristiano, partícipe del sacerdocio de Cristo, ¿ya? Y estos son dos puntos súper importantes, chiquillos, cuando hablamos de la santidad, ¿ya? Y que la iglesia en estos tiempos también habla de la santidad. Estamos todos invitados a ser santos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que encontrarnos con Jesús. Y partícipe de este sacerdocio de Cristo, este sacerdocio bautismal que nos une a Cristo. También vemos el comportamiento concreto, ¿cierto?, frente a los paganos, con las autoridades, con los amos, en el matrimonio. ¿Ya? Es muy interesante. Vemos también un nuevo paréntesis de carácter
general teniendo presente la persecución y la confrontación con el mundo pagano dentro del que se vive. O sea, estamos hablando de cristianos que son muchas veces judíos, de experiencias judías o helénicos, ¿cierto?, convertidos, pero que tienen esta tradición judía y se encuentran con culturas paganas, donde hay muchos dioses, los mismos romanos, ¿cierto? Sebastián nos recordaba que eran politeístas. En cambio, estamos hablando aquí de cristianos que son de tradición judía o de descendencia judía o helénicos convertidos, donde vemos que adoramos al Dios único, ¿cierto? Al Dios de Jesús, a Yahvé. Vemos una invitación a abrazarse con la persecución, incorporados a los sufrimientos de Cristo y una exhortación final dirigida a los presbíteros y a todos los fieles. Y aquí vemos esta característica importante, ¿ya? En algún momento, si nos pusiéramos a estudiar un poco más la historia de los primeros cristianos, eh, no concibimos dentro de los primeros cristianos un cristiano que no muriera mártir, que no muriera en el circo romano, que no muriera apiedrado, que no muriera azotado, y que morían eh, contentos porque morían por Cristo. O sea, el morir por Cristo, ¿cierto? Está en esta intención que a lo mejor lleva la carta de todos incorporados al sufrimiento de Cristo. Si yo muero, ¿cierto? En el circo romano, me uno al sufrimiento de Cristo, que nos salvó, ¿cierto? Que Él dio su vida al Padre para salvarnos. Vamos haciendo toda esta relación, ¿cierto? Recordemos que el cristianismo no es algo puntual, sino que el cristianismo es todo un complemento que nos rodea, todo un complemento que nos hace vida. Yo vivo aquí, voy para allá, me encuentro con la comunidad. Todo esto se va complementando. Dentro de la segunda carta de Pedro, ¿cierto? Vemos que es un escrito tardío entre comillas, ya lo voy a comentar por qué, probablemente de finales del siglo primero, que no pertenece al apóstol, obviamente, Simeón Pedro, siervo y apóstol de Jesús. Y en su discurso evoca recuerdos personales que quieren confirmar esta procedencia, o sea, quieren hacer que se vea de Pedro de tal manera de que evocan sus recuerdos, ¿cierto? Evocan su nombre, Simeón Pedro, ¿cierto? Simón Pedro. Pero seguramente, volvemos a lo anterior, son discípulos de Pedro o ya discípulos de los discípulos de Pedro, que han ido reflexionando esta experiencia de encuentro con Jesús. Busca responder al problema del retraso de la parucía o segunda venida de Cristo. Imagínense lo que les comentaba, ¿cierto? Todos los cristianos sabían que Jesús iba a volver y estaban todos esperando a que Jesús volviera, entonces nos juntábamos, ¿cierto? Como dice el hecho de los apóstoles, a compartir la mesa, a recordar la última cena, a la fracción del pan, a la escucha de la palabra de los discípulos, vendían lo que tenían y lo ponían en común. ¿Por qué? Porque no había un afán de un futuro. ¿Por qué? Porque el futuro era este Cristo que venía. Ahora, como decía Seba, ¿qué pasó? Esta parucía se empezó a retrasar y empezaban a morir, ¿no es cierto?, los primeros apóstoles que estuvieron con Jesús, los primeros que anduvieron con Jesús, ¿cierto?, estos 72, y hubo que empezar a dejar por escrito toda esta vivencia, esta experiencia de Cristo. Y eso lo trata también un poco esta carta, esta, entre comillas, problema del retraso de la parucía. De hecho, imagínense, han pasado 2030 y tantos años y nosotros seguimos esperando la parucía de este Señor, seguimos esperando que Él vuelva, ¿cierto? Como dice el texto bíblico, no sabemos ni la hora ni el lugar, ¿ya? Que vendrá el ladrón. Pero ¿qué pasa? Tenemos que estar atentos para no ser robados. Tenemos que estar atentos para cuando sea esta segunda venida. No podemos quedarnos en los laureles, decimos hoy día. Dentro de esta segunda carta, el contenido está la intención es doble, salir al paso de los errores que comenzaban a invadir el tejido eclesial y dar una respuesta a la inquietud surgida a causa del retraso de la parucía. En la carta podemos destacar estos momentos: la invitación a la vida cristiana, avisos contra los falsos doctores, ¿cierto? O estos falsos anunciadores de Jesús, sobre el retraso de la parucía y las reflexiones finales que tiene esta carta. Dentro de la primera, segunda y tercera carta de Juan, probablemente fueron escritas por un autor anónimo, también perteneciente a la escuela joánica, ¿cierto?, de este apóstol Juan, tal vez alrededor o finales del Evangelio de Juan, año 80, 90. Su datación, ¿cierto?, se estima al año 100. Bueno, 10 años de diferencia. Ante un cisma, ¿cierto?, una división que remesa a la comunidad. Recordemos que la palabra cisma significa división. El autor insiste en la realidad humana de Jesús y en el mandamiento del amor. ¿Por qué insiste en la realidad humana de Jesús? Porque ya empezaron a salir estos, como decía, estos pequeños problemas de anuncios, estos que decían cosas raras de Jesús, como que Jesús en realidad no había sido un hombre, como que era Dios, y que se puso esta careta de Jesús,
y a lo mejor como que no sufrió en la cruz, como que fue como una puesta en escena, por decirlo así, y no. Lo que quiere hacer esta carta es decir Jesús fue humano, ¿cierto? Y ahí viene toda esta experiencia de las primeras comunidades que empezaron con estos errores de la experiencia. ¿Ya? Típico, ¿cierto? O normal, podríamos decirlo, de estas primeras comunidades que no habiendo visto a Jesús y ya desapareciendo o habiendo fallecido los primeros que tuvieron contacto con Jesús, se empezaban estas reflexiones erróneas. Tenemos esta carta de Judas, escrita a finales del siglo I por un judío cristiano, que pone su obra bajo la autoridad de Judas Tadeo, de los 12, también cierto atribuible, lo quieren atribuir a este discípulo, utilizando un lenguaje apocalíptico, ¿cierto? Como del último tiempo, como un lenguaje apocalíptico de las cosas finales, de esto que va a suceder, como algo malo, advierte, ¿cierto?, a los cristianos que no se dejen seducir por unos falsos maestros que están actuando al interior de la comunidad sembrando confusión. ¿Ya? La carta de Judas. Dentro de su contenido, ¿cierto? El autor nos dice expresamente que se ha visto en la necesidad de escribir para exhortarlos, ¿cierto? Para invitarlos a combatir por la fe, porque se han introducido solapadamente, ¿cierto? Algunas cosas raras. Su intención es, pues, desenmascarar a los sembradores de errores, que tal vez, aunque no todos estén de acuerdo, habrá que identificar también con los agnósticos, por un lado, por los gnósticos, perdón, como espirituales. Se dejan llevar por sus imaginaciones, niegan a Jesucristo, e incluso participan de los ágapes cristianos, ¿cierto? De estos encuentros comunitarios que les decía yo, pero por otra parte llevan una vida corrompida, ¿no? Una vida como una doble vida, podríamos decir ahora en la actualidad. O sea, van a la iglesia, pero a su vez tienen como otra vida. Se portan así en un lugar y así en otro. Llama la atención el empleo que hace de algunos libros apócrifos, ¿ya? La Asunción de Moisés, el libro de Enoch, que es un libro muy comentado, ¿cierto? Cosa que la segunda carta de Pedro, ¿cierto? Al aprovecharse de estas cartas, en su capítulo 2 trata de evitar, ¿ya? Hay muchos libros apócrifos que de alguna manera también van, apócrifos, hablamos de libros que fueron escritos con una muy buena intención, a lo mejor con una muy buena meditación, pero que por alguna razón hemos considerado que no son totalmente inspirados o no están dentro de la línea de lo que reconocemos como la presencia de Dios en esa palabra. ¿Ya? Y llegamos al Apocalipsis, ¿cierto? Que es una obra que fue escrita durante la persecución, como lo comentábamos el otro día, que sufrió la iglesia en tiempo del emperador Domiciano, a finales del siglo I. Su autor pertenece a la escuela joánica, a Juan, por eso el escrito es atribuido al apóstol Juan, ¿cierto? El Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Mediante un lenguaje recargado de símbolos, y esto es súper importante, de símbolos tomados del Antiguo Testamento, ¿ya? La obra busca animar a los cristianos perseguidos presentando una visión cristiana de la historia. Aparentemente el imperio opresor, ¿cierto? Y las fuerzas del mal que están detrás están consiguiendo una victoria definitiva frente a la iglesia perseguida. Sin embargo, ello no es así. Quien mueve los cielos de la historia es Cristo, y de él es el triunfo final que ocurrirá en la parucía. En esa ocasión Jesús derrotará no solo al imperio, sino a todas las fuerzas del mal. ¿Ya? Cuando yo le hacía así como comillas esto del tema de los años, que fue escrito en el año 40, en el año 50, en el año 80, en el año 100, y de repente hablamos de algunos libros tardíos, sepan ustedes que no son muy tardíos en ocasiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos otras obras literarias que hemos visto que tienen una fecha mucho más extendida. Por ejemplo, los mismos escritos de Platón, ¿ya? Tenemos copias que han sido copias de las copias y que muchas veces han pasado más de 1000 años desde que hay una copia de la otra, y aún así se reconocen como de Platón. En este caso, el estudio bíblico que se ha hecho, o el estudio de la palabra de Dios, o de la Biblia propiamente tal, ha sido tan exhaustivo, tan importante, tan interesante, que podemos encontrar libros o escritos muy cercanos a la muerte de Jesús. Como le decía, dentro de los primeros tenemos las cartas de Pablo, alrededor del año 40-50, cuando se empezó también a escribir el Evangelio, pero anterior a eso también tenemos algunos pequeños escritos, algunas pequeñas historias que están relacionadas con la vida de Jesús, como por ejemplo, les comentaba yo,
esto de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que fue lo primero que fue escrito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Parece que no. Yo no, yo Ya, por lo menos no. Don muy Nico. Sí bien. me respondiste que yo traía preparado hoy día una pregunta. ¿Ya? Dígalo, Traía dígalo. dos preguntas preparadas. Una era las de Pedro, porque eran tan cortitas, siendo comparado con San Pablo, que es bastante, y siendo que los dos son pilares de la iglesia. Entonces era porque eran como tan poquitas las cartas de Pedro, y era también en la carta de Judas. Si era Judas, porque cuando una vez, cuando era más joven, me pongo a ver la Biblia y me doy cuenta que en la última es Judas, entonces me entró como esa duda. ¿Era Judas de los 12 Tadeo. Claro. o es otro Judas? Porque era común, pues, y dije, puede ser que sea común el nombre, bueno, no sé, ahí puede haber otra explicación. Entonces esa era como mi duda que traía preparada para el día de hoy. Y te la respondiste. Sí, sí, ahí me respondió. Súper. Se supone que hoy día deberíamos terminar con un pequeño trabajo práctico, entre comillas lo digo, porque más que hacerlos trabajar con la Biblia, que hubiese sido lo ideal si estuviéramos presencial, es como aprender a reconocer cómo buscar en la Biblia. No sé si lo vemos así como rápidamente, yo creo que en unos 10 minutos lo terminamos, o prefieren que quedemos hasta aquí. Yo creo que podemos pasarlo rápidamente. Sí, yo no tengo Víctor, problema. Nicolás, ya, Bien. Yo también estoy de acuerdo. muy bien. Entonces, vamos a compartir en la otra proyección. Tengo otra consulta, César. Sí, Una vez, cuando estaba viendo el Antiguo Testamento, sí, me comentaron que al comienzo, digamos, hasta las primeras líneas del libro, explica el nombre, por ejemplo, o de qué se va a tratar el libro. Es sí, en como ocasiones. éxodo, parte como la salida. En el nuevo es parecido, sé que se cambia un poco, es diferente, pero sigue con esa más o menos relación, o ya al ser otro es escrito, digamos, por otras, porque el otro era judaísmo, digamos, y acá cambia, al cristianismo cambia esa forma del comienzo de escribir. Sí, es diferente, porque recordemos que en el caso del Antiguo Testamento, ¿cierto? Mucho fue al principio la tradición oral que se transmitía. Recordemos que, por ejemplo, si hablamos de Abraham, hablamos de hace aproximadamente 4.800 años atrás, ya a lo mejor un poco más. Entonces, y como decía el padre, ¿cierto? Era muy complicado esto de escribir, ya sea en tablas de arcilla o en papiro, que era muy caro. Recordemos que la tradición siempre fue oral, y era tan importante la tradición oral que imagínense que después cuando se escribió, tiene una relación, tiene un contenido, tiene un esquema. Por ejemplo, si hablamos del Génesis, por ejemplo, tiene todo un esquema, ¿cierto? Esto del primer día, el segundo día, el tercer día, y todo esto también se basa en el género literario, ¿cierto? Cuando ya hablamos ya sea de una tradición yavista, una tradición sacerdotal, una tradición eloísta, ¿cierto? Que son corrientes literarias que se fueron transmitiendo de boca en boca y que de alguna manera se fueron después plasmando por escrito. Y después, en el caso del Nuevo Testamento no, porque en el Nuevo Testamento ya pasamos, justamente como decís tú, a otro estilo literario. Ya no queremos enunciar, ¿cierto? Esta reunión del pueblo, esta elección del pueblo, esta alianza que hizo Dios con Abraham, sino que ya empezamos a vivir una experiencia comunitaria. ¿Quién es este Jesús para nosotros? Este ungido, este que se cumple en las profecías del Antiguo Testamento, más que tratar de darle contexto al pueblo. ¿Ya? Porque recordemos que este pueblo nómade tuvo que formarse y constituirse en un pueblo. ¿Ya? Y hasta antes de los reyes teníamos a los profetas más que nada los que guiaban, y tenemos estos caudillos, ¿cierto? Estos mediadores que eran Moisés, ¿cierto? Elías, etcétera. Y después pasamos a este tema de reyes. Entonces, no teníamos una estructura propiamente definida. En cambio, diferencia, ahora ya estamos en un pueblo estructurado, donde ya vivimos una experiencia de, sí, pues somos judíos, pero estamos viviendo una experiencia cristiana. Entonces, el escrito va cambiando en ese sentido. Por eso no es propiamente
una introducción a lo que es el libro. Muchas gracias. A ver. Se ve la proyección, ¿cierto? Que en delante lo... Estamos viendo como el PPT. Ahora sí se está viendo. Ah, espérame, que este no era el PTT. Este no era el PTT. Este no era el PTT, perdón. Perdón. De hecho, es primera vez que hago una catequesis por Zoom, así que había estado yo solamente en catequesis. Ya que apreté. Muy bien. Dentro de lo que queremos ver la cita, ¿ya? Y conviene tener en cuenta, para poder buscar a través de la cita, que la división de cada libro que existe en la Biblia, cada libro, ¿cierto?, se divide en capítulos que están enumerados, que son números más grandes, y el número suele resaltar por el tamaño y por la tinta. Cada capítulo a su vez se divide en versículos, que también es enumerado, y el libro de los Salmos, ¿cierto?, no tiene esta división, sino que cada salmo tiene un número, y a continuación los versículos, ¿ya? No sé si el padre mandó el material de por qué tenían una doble numeración, pero yo no lo busqué en realidad, así que no lo vamos a comentar ahora. Y este cuadro es como súper bonito. Vamos a tratar de, a través de Pedro, hacérselo llegar, porque aquí tenemos una visión general de la Biblia, ¿cierto? Inclusive estos colores también nos ayudan. Tenemos el Pentateuco, ¿cierto? Los primeros 5 libros de la Biblia. Tenemos los libros históricos, los libros sapienciales, los libros proféticos, y tenemos dividido en profetas mayores y profetas menores, en verde y en amarillo. Luego tenemos, ¿cierto?, el Nuevo Testamento, y tenemos los 4 evangelios, tenemos el libro de los Hechos, tenemos las cartas de Pablo, las cartas católicas, y tenemos el Apocalipsis. Entonces este cuadro, este esquema es como súper importante. Y, ¿cierto?, aprender lo más básico de la Biblia. ¿Qué cosa? Y que no se nos puede olvidar nunca, ojalá, que tiene 73 libros, que son 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Ya? Eso lo deberíamos tener así como en la boca. Si me preguntan, oye, ¿en qué texto bíblico está tal lectura? Ya ahí se nos puede complicar. Pero saber que tiene 46 el Antiguo y 27 el Nuevo, eso es súper importante. Y si tuviéramos que entender o leer una cita, estaría en este contexto. La sigla, ¿cierto?, es la abreviación del libro. En este caso sería el libro de Lucas. Luego tenemos el primer número, que sería el capítulo, y que siempre va a estar separado por una coma para darnos a entender que vienen los versículos, y los versículos se relacionan con este guión, del versículo 8 al versículo 16. Por lo tanto, leeríamos Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 16. ¿Ya? Signos en las citas bíblicas. ¿Ya? Vamos a encontrar diferentes signos. Por ejemplo, una coma. La coma siempre separa el capítulo del versículo. Lucas 5, 4. ¿Ya? En caso del guión, entre un versículo del mismo capítulo, ¿cierto? 5 del 7 a 10, un versículo dentro del mismo capítulo. Y también tenemos entre distintos capítulos, Mateo 7 al 9. ¿Ya? Pocas veces vemos esto, pero así se interpreta. En este caso es el libro de Mateo del capítulo 7 al capítulo 9, si tendríamos que leer. Entre versículos de distintos capítulos, el número que va a la izquierda del guión es el versículo, y el que va a la derecha es el capítulo. Por ejemplo, lo que dije, Lucas capítulo 7, versículo 5, al capítulo 10, hasta el versículo 4. ¿Cómo sabemos que ese es un capítulo? Porque está precedido, o sea, precedido se llama, no estoy seguro, por la coma. Y recordemos que la coma separa ¿qué cosa? El capítulo. Por lo tanto, al haber este versículo con el guión, aquí estamos reconociendo el nuevo capítulo. Y aquí tendríamos que leer desde el capítulo 7, versículo 5, hasta el capítulo 10, versículo 4. Ese sería el rango de lectura. Tenemos un punto que puede aparecer en un texto bíblico, y esto separa los versículos no seguidos, pero del mismo capítulo. Por ejemplo, vamos a leer el libro de Juan, del capítulo 10, el versículo 2, punto, y el versículo 5, punto, el versículo 8, punto, el versículo 15. Si tuviéramos que leer esto, lo leeríamos saltados. No con el guión, que es cierto que quiere decir de tal a tal, sino que lo leemos saltado. El versículo 2, el versículo 5, el versículo 8, el versículo 15.
Y tenemos el punto y coma, que es otra sigla importante, que nos refleja citas distintas. Además son de distintos capítulos, pero del mismo libro. En este caso la sigla del libro se pone solo en la primera cita. Por ejemplo, vamos a buscar en el libro de Marcos, el capítulo 2, del versículo del 7 al 9, y luego tenemos también del libro de Marcos, el capítulo 4, ¿cierto? Porque está separado por una coma, el versículo 5, punto y coma, y el capítulo 7, del versículo 1 al 4, y de ahí nos saltamos al 8, porque recordemos que está el punto. ¿Ya? Estas son ya como citas así como un poco más rebuscadas, por decirlo así, pero que se podría leer así para hacer un estudio, para hacer un análisis, para hacer una relación de un texto bíblico. Y separa citas de libros distintos también el punto y coma. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 9, del versículo 2 al 15, y de ahí nos saltamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 3, y nos saltamos al libro de Juan, del versículo 1, del capítulo 1 al versículo 1. ¿Cuándo se ocupan por lo general este tipo de citas? Cuando estamos haciendo una relación entre libros sinópticos, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, o en este caso Mateo, Lucas, Juan, seguramente estamos haciendo una relación de un mismo texto bíblico, de una misma situación, o de una reflexión que está apuntada hacia lo mismo. Y ya, lo otro sería un ejercicio bíblico de una lectura divina, pero yo creo que eso lo vamos a saltar porque por el tiempo no lo vamos a alcanzar, pero vamos a comprometernos a hacer un ejercicio de lectura divina en otro momento, ¿ya? Aprovechando que puedan haber más gente. Víctor. Una pura consulta en la lectura divina. Sé que no era para después, pero la lectura divina es la lectura, el evangelio del día, o porque una vez me dijeron, oye, no es como llegar y abrir la Biblia en cualquier lado y porque no es como de azar, al fin y al cabo, no es como llegar y... Entonces ahí también tenía como esa confusión, porque yo también pensaba, era como, abramos la Biblia, o tiene que ser un texto en específico. Es solamente ese el tema de la lectura divina, el texto trabaja. Muy buena Perdón, a rezar. pregunta. Sí, muy buena pregunta. Efectivamente, cuando se hace relación a que la Biblia no es llegar y abrirla y leerla, es un hecho de que la Biblia no es un libro mágico. ¿Ya? Muchas veces la gente que hace, ay, me siento tan mal, no sé qué me pasa, a ver qué me dice Dios, ¡pah! Y la abre, y piensa que Dios le va a hablar. Es posible que sí, ¿ya? Es posible que sí. Pero es eso, no es un libro mágico, o sea, no es que yo la abra y se me van a solucionar los problemas. Y porque yo lea este versículo, se me va a iluminar y se va a solucionar mi problema. No. ¿Se puede hacer? Sí. Por supuesto, Víctor, si tú quieres abrir la Biblia, por ejemplo, y tú quieres leer un salmo, abres un salmo para hacer una lectura divina y te salió el salmo 22, el Señor es mi pastor. Buenísimo. O abriste la Biblia y te salió el salmo 138, ¿cierto? Sondéame, Señor, y conóceme. Precioso. O abrí la Biblia y me salió la lectura de la transfiguración del Señor. Excelente. Pero claro, ¿cuál es nuestra relevancia como cristianos? Nosotros que ya estamos más formados, nosotros que somos catequistas, no somos el azar. No leemos la Biblia al azar, sino que para nosotros la Biblia, ¿cierto?, tiene toda una estructura y la iglesia, ¿cierto?, a través del tiempo ha formado lo que es el calendario litúrgico, ¿cierto?, que nos quiere ir acompañando en nuestra vida. Entonces, qué bonito ir meditando, por ejemplo, el Evangelio del día. ¿Por qué? Porque se va relacionando con el de ayer y se va relacionando con el de mañana y vamos haciendo un camino. Ideal. César, es que me gusta la lectura del nacimiento de Jesús, de Lucas, la anunciación de María. Me fascina. Medítala. Pero la puedo meditar mañana, medítala mañana, pasado, la otra semana. Si es tu lectura favorita, sácale el provecho. ¿Ya? No se preocupe en ese sentido. Muchas gracias. Nicolás, ¿alguna duda? Perdón, Pedro. Sí, no hay solamente complementar que la lección
además de lo que se lee, hay la importancia, yo creo que es la metodología. O sea, bien lo dice César, quizás tenemos que ser más específicos con la temática, ¿cachai? O sea, hay lecturas que nos pueden apoyar muchísimo más en la profundidad, distintas temáticas, ¿no? Pero la lección habla de una metodología muy específica que es lo que ayuda a entrar en oración con Dios. Ese es el punto de solamente como para sumar. Tiene pasos definidos que nos va a ayudar a esta meditación de la palabra, sí. Obviamente, si vayas a leer la Biblia y te sale el libro de los números, no te lo recomiendo mucho, ¿ya? Porque saber cuánto ganado tenía el pueblo de Israel en tal momento no te va a iluminar mucho en ese momento, ¿no? Nicolás, ¿alguna duda? ¿Algo que te llamó la atención? ¿Dije alguna palabra rara? No te entendí nada, César. Me llamó la atención esto último, bueno, muchas cosas, pero esto último como de ir escuchando los distintos evangelios en el día, porque, claro, se van relacionando y como no, porque a veces uno piensa, no, voy a abrir la Biblia, a mí también me pasa, voy a abrir la Biblia y esto me va a llegar. Pero claro, quizás tener un orden también para ir meditando con respecto a la lectura del Evangelio del día, quizás sea mejor, no lo he probado, la verdad. Mm. Mira, aprovechando que estamos en tiempos modernos y que estamos conectados, yo en mi celular tengo una aplicación que se llama E3S, la cruz verdecita, ¿ya? Y en este caso, aquí aparece para rezar la liturgia de las horas. No leo al revés, pero está laudes, víspera, ¿cierto? Está el oficio de lectura, laudes, víspera, tercia, sexta, nona, víspera, y al final aparecen las lecturas. Entonces, si tú me dices, César, es que no tengo idea cuál es la lectura del día, si tú descargas esta aplicación, te va a dar las lecturas del día sola. La primera lectura, el Salmo, si es que hubiera segunda lectura, ¿cierto? O en este caso el Evangelio, ¿ya? Es práctico, si ustedes me preguntan, ¿ya? ¿Cómo se llamaba César, perdón? Esta se llama EPREX, EPREX. Esta es la que uso yo, pero en tu aplicación, ¿cierto? En tu celular puedes buscar por liturgia de las horas y te van a aparecer diferentes, ¿cachai? Está en Pero el la chat, Pituco. Y la mayoría tiene eso, el aprender a rezar laudes, vísperas completas, y por lo general está el oficio de lectura y las lecturas del día. Si ustedes me preguntan, yo hasta la Biblia también la tengo aquí porque uno ya no anda con la Biblia propiamente tal, pero es súper práctico de repente, así como me ha pasado que antiguos AES me han escrito por WhatsApp y me dicen, César, sabes que estamos preparando un tema para el sábado por Zoom con los chiquillos y vamos a hablar del amor. ¿Qué lectura puedo darles para hablar del amor? Y venir a mi pieza, a buscar la Biblia y ponerme a hojearla, busco mi Biblia en el celular y como ya tengo varias lecturas que tengo marcadas, que tengo con asterisco, busco alguna que se pueda relacionar y se las mando, se las comento. ¿Sí? Para mí es práctico, si para usted la Biblia es importante tenerla en papel, sentir el papel, porque mucha gente así, como leer un libro, ¿cierto? Tenga su Biblia, úsela, léala, ráyela, coméntela. César, pero es que es pecado rayar la Biblia. No, ¿quién dijo eso? No es pecado rayar la Biblia. Ya, al contrario, la Biblia, ¿cierto? Te va a inspirar, por lo tanto, el que se inspira escribe. Eso. Don Seba. Estoy pensando, o sea, todo lo que tú has dicho, sobre todo en este último pasado, en relación a cómo hacer oración, es correcto. No tengo cómo decirte, oye, te equivocaste en esto, no. Pero yo me atrevería a Víctor, acá también al Nicolás, ser un poquito más atrevido, ¿no? El gran pecado efectivamente no es rayar la Biblia. El gran pecado es que sea un libro que sostenga otro libro en una biblioteca y que no se abra nunca. Ese es el gran pecado, ¿ya? Entonces, no se queden en fórmulas, no se queden en métodos, que los hay, que podemos aprenderlos, que podemos vivirlos, que podemos pulirlos si ustedes quieren.
Pero al principio no se calienten la cabeza por eso. Si tienen ganas de orar, ore. Si tiene ganas de conectarse y hablar con Dios, háblele. No se pregunte cosas tan difíciles. El Señor nos dijo con claridad, ve a un lugar tranquilo, en donde puedas tener un encuentro contigo, un momento de silencio aparte del resto, y a tu Padre ve y dile Padre nuestro. Y si tú tienes ese deseo, cualquier lectura en un comienzo te va a ayudar. Por eso que yo digo que soy un cuartito más atrevido, ¿ya? Una vez que ya le tomes el gusto, puedes también buscar cuál es la mejor fórmula que te acomode a ti. Pero no dejes de intentarlo por no saber cómo hacerlo. ¿Me explico? No dejes que ese deseo se pierda en la fórmula. Habla con Dios como hablarías con tu papá, como hablarías con tu mamá, como hablarías con esa persona que tienes confianza. Quizás por ahí puedes partir. Y luego el texto bíblico te va a ayudar, te va a orientar, te va a mostrar cosas que tú no sabías de ti. Te va a mostrar formas nuevas de mirar la vida, que va a ser el Señor que te va a estar hablando. Pero, insisto, todo eso puede venir en un segundo paso y que no me gustaría que nadie se le quitara ese deseo de hablar con Dios solo por no saber cómo hacerlo, porque quizás es más sencillo aún. ¿Me explico? No, nosotros hoy día queríamos hablarles de la lectio divina como uno de los métodos para orar con las Sagradas Escrituras. Pero es eso, uno de muchos, y es un método. Probablemente el método más bueno sea el que te sirva a ti. Y la única forma de conseguirlo es experimentarlo en tu vida. No hay otra. Lo importante es que den el paso. Den el paso. Y en ese sentido, a mí me toca que he escuchado todo lo que el César nos ha contado hoy día con tanto detalle, con tanto dato histórico que excede, por cierto, a lo que muchas veces un cristiano de a pie sabe, ¿ya? Pero que César tiene la virtud de haberse encontrado con el Señor a temprana edad y no haberlo dejado ir nunca más porque se atrevió a hablar con él cuando sintió la necesidad. Y una vez que le encontró ese amor, ese gusto, ese privilegio, que es un privilegio de todos, ¿no? Hoy día nos permite escucharlo no solo sabiendo de que él sabe, sino que sabiendo que lo que él sabe lo vive. Y eso es algo que queremos agradecerte, César, enormemente de que hoy día nos haya acompañado en este último espacio. Y la verdad es que no es... Podríamos habernos echado abajo, partimos hoy día 8:10, 8:15, medio asustados porque no había